muchas de las experiencias objetivas del hombre, los resultados de los estados de su mente y su organismo le han sido transferidos del cosmos. Por ejemplo, se ve a sí mismo como causativo, y, por lo tanto, aplica al cosmos, al gran universo, el concepto de una causa final, de un principio. Muchas de las cosas que el hombre observa y que parecen tener para él un principio, son, de hecho, solo una transición de un estado anterior. A menudo no podemos advertir el eslabón de conexión entre una serie de fenómenos. Una especie de manifestaciones parecen destruirse completamente, mientras que otras se están originando. En realidad, un estado simplemente se fusiona en otro. Con el avance en años recientes en el campo de la instrumentación, la ciencia ha podido demostrar la afinidad que existe entre muchos fenómenos que antes parecían tener principios totalmente independientes. En casi todas las religiones antiguas, la ontología, o la ciencia del ser, está relacionada con una deidad personal, un dios o diosa antropomórficos, o a una multitud de ellos. Estas deidades fueron consideradas no solo como seres superiores, sino que poseían muchas características semejantes a las de los humanos. Tenían mentes que pensaban, que planeaban, que creaban ciertos fines para ser alcanzados. Así pues, al igual que al hombre, ellos trajeron el universo, el total de lo que el hombre supone conocer, a existencia. Algunas veces se pensó que esos dioses crearon el cosmos de su propia naturaleza. En otras, se imaginaron que la creación comenzó con un estado de caos, a nada de la que los mismos dioses nacieron. Ellos, a su vez, crearon después el otro fenómeno de la naturaleza. Sin embargo, el caos, o el estado de nada, fue considerado por estos cosmólogos primitivos, como de una naturaleza positiva y que tenía una cualidad en sí mismo. No era la nada en la forma en que nosotros la concebimos, solo la ausencia de algo. Consideraron que, del estado amorfo de este caos, vino una energía potencial que dio origen al ser. Era más difícil para el hombre promedio concebir un ser eterno, uno que hubiera existido siempre y que nunca hubiese tenido un principio. Para la mayoría de las personas, la idea de la autopenetración es igualmente difícil de comprender, porque en sus experiencias cotidianas no pueden encontrar nada que les sugiera un fenómeno semejante. Es igualmente difícil para uno aceptar el concepto de que no existe una condición tal como la del no ser absoluto, o la nada. Debemos darnos cuenta de que, solo percibiendo el ser, nos es posible imaginar una condición como su ausencia o su opuesto. Si un estado de no ser pudiera ser identificado como tal, entonces realmente tendría una cualidad propia. Todo lo que existe es entonces ser de alguna clase. Si algo puede provenir de la llamada nada, lógicamente eso no puede ser considerado no ser, sino por el contrario, es un algo. Un estado de nada nunca podría existir por sí mismo, sin ser algo. Filosófica y lógicamente, debemos aceptar la idea de que el ser siempre ha existido y que nunca podría haber tenido un principio, porque, ¿de dónde habría venido? Si intentan asignarle un origen al ser, lógicamente regresado siempre a un estado de alguna condición o cualidad que, en sí, es ser. Además, puede haber un final para el cosmos, en el cual el ser se disolviera, se absorbiera, se sumergiera o desapareciera. El ser no puede ser destruido, porque eso supondría que existe una nada en la cual desaparecería, y la nada no existe. El ser está en un continuo cambio, dijo Heráclito, el filósofo griego, hace miles de años. Expuso también que la materia está en constante transformación. Sin embargo, el ser puro no es solo materia, sino que lo fundamenta la energía de la cual se está transformando. En las grandes transiciones y transformaciones a las que el ser está constantemente sometido, puede parecernos que alguna entidad o expresión de la naturaleza se disuelve en la nada. Pero ahora sabemos que realmente son cambios hacia otras expresiones, cuya naturaleza no puede percibirse inmediatamente. Constantemente leemos hipótesis científicas acerca del principio del universo. Nuestro sistema solar, el Sol, los planetas y aún la enorme galaxia con sus millones de estrellas y planetas tuvieron sin duda un principio. Con esto queremos decir que antes de ser lo que ahora son, tuvieron una condición previa. Fueron gases o cualquiera otra substancia del fenómeno celestial. No obstante, cuando hablamos de principio en este sentido, en referencia al universo o a las galaxias, solo nos estamos refiriendo a la forma como los conocemos ahora. No queremos decir que, científicamente, nuestra galaxia, la Vía Láctea, por ejemplo, o las otras galaxias con sus billones de sistemas solares, se originaron de la nada.
De hecho, lo que los astrofísicos están tratando ahora de determinar, y aquello sobre lo que esperan que la exploración espacial pueda rendir mayor LUZ, es la naturaleza de la substancia primaria o básica del cosmos. ¿Existe un propósito para la existencia? La geografía, las escrituras sagradas de las religiones como el Veda, la Biblia y el Corán, proclaman lo que se dice ser un propósito de Dios para el hombre, u ofrecen las opiniones inspiradas de los respectivos mesías o fundadores. Concebir que existe un propósito específico para la existencia del hombre, requiere una creencia en el determinismo. Sencillamente, esto implica que una mente ha concebido un curso definido en relación con el fenómeno de la naturaleza, y que se espera que éste actúe en cierta forma, para que así cumpla con un propósito para su existencia. Además, esto requiere también una creencia en el teísmo, es decir, en una deidad personal. Concibe una mente divina sublime, la cual ha creado cada fenómeno de la naturaleza, para amoldarlo a un esquema o a un proyecto cósmico. Se pensó también que el hombre era una parte integral de esta aventura total, o que era el punto central, es decir, la verdadera razón para esta. ¿Por qué el hombre quiere pensar, quiere creer, que existe un propósito establecido, una razón, un curso planificado para la humanidad? Tal deseo puede estar relacionado con la mentalidad del hombre, con la forma de pensar de la mente humana y con sus experiencias. Por ejemplo, uno no puede imaginarse a sí mismo caminando a lo largo de un sendero, sin saber por qué está allí, o hacia dónde va. Estamos conscientes de la mayoría de nuestras motivaciones, de nuestros estímulos, de lo que nos impulsa a actuar, o a hacer algo, y podemos relacionar algunos estímulos. Estamos capacitados para ver lo que parece ser la causa que nos impulsa a actuar o a funcionar en la forma en que lo hacemos. O, mediante nuestros instintos y razonamiento, establecemos deseos, objetivos e ideales, hacia los cuales dirigimos nuestras vidas. En un estado consciente o normal, nunca actuamos por voluntad sin que haya una relación, un motivo, un propósito para nuestra acción. Estos fines o propósitos que nosotros establecemos, son una función integral de la clase de seres conscientes que somos. La vida en sí, aun en la simple célula, tiene ciertas necesidades a las cuales tiene que conformarse. Su nutrición, excreción, irritabilidad, sensibilidad, y reproducción, son propósitos de la célula. Sin embargo, ella no tiene la complejidad, el organismo por medio del cual pueda evaluar su motivación, es decir, conocer los fines por los que incesantemente se esfuerza. En cierto sentido, ejecuta ciegamente todos sus actos, es decir, los hace libre de razonamiento, como el hombre defina la palabra. Estas acciones de la célula son realmente sus funciones, no son propósitos establecidos independientemente de su naturaleza. Ahora bien, ¿qué hay acerca del hombre? Las muchas cosas por las que él se esfuerza y que realiza, son un propósito. El hombre tiene la altamente desarrollada facultad de razonar. Mediante esta, puede diferenciar entre los variados impulsos y estímulos que actúan sobre él. Les concede valor para satisfacer sus estados emocionales, o, a la inversa, para evitarse considerables sufrimientos. Como un ser consciente, sensible y pensante, puede evitar hacerlo de otra manera. Este pensamiento, esta evaluación, esta selección de los fines y propósitos para sus seres físico, emocional e intelectual, son parte de lo que es el hombre. No son propósitos, es decir, fines que están separados de sus poderes naturales, de las funciones y atributos de su verdadero ser. Sin embargo, el hombre está acostumbrado, en sus condiciones ya establecidas, a cumplir con su compleja naturaleza, llamando a eso un propósito. Por lo tanto, se considera a sí mismo como deliberado. Es comprensible, entonces, que no piense que el fenómeno de la naturaleza solo está manifestándose de acuerdo con lo que es en esencia, sino por el contrario, para cumplir con un propósito establecido. Igualmente, lógico puede parecer, entonces, que el hombre asuma que su propia existencia es la consecuencia, el cumplimiento total de un propósito trascendental, una causa teológica o mental. El hombre no puede ser solo parte de la manifestación de la naturaleza del ser cósmico total, un atributo integral de un fenómeno necesario. ¿Por qué tiene que atribuir necesariamente al cosmos una función de su propio fenómeno consciente, finito, es decir, la noción del propósito que tiene? En el sentido general de la palabra, propósito implica la existencia de un estado incompleto, de imperfección e ineficacia. Es un fin u objetivo que, si es comprendido, destruirá esas imperfecciones aparentes. En un estado del absoluto, donde hubiera la cantidad y cualidad adecuadas, no podría existir el propósito. No habría deseos de originarlo. Vamos a pensar que el cosmos es insuficiente, que tiene necesidad de algo.
que podría crear fuera de sí mismo? Todo está ya en potencia dentro de su actividad interna. Uno solo puede conferir fines a lo cósmico si también es dispuesto a desacreditar su autosuficiencia y a concebir que debe manifestar algo más allá. Él es su naturaleza. Es el hombre, entonces, quien designa propósito para su existencia y quien desea establecer ciertos fines para su ser personal, en relación con el total de la realidad. Quizás, si una estrella tuviera la misma clase de percepción consciente que el hombre tiene, ella, también, podría mirar al resto del universo y se preguntaría por qué existe y cuál propósito tiene en relación con todos los otros cuerpos celestes. La razón del hombre, su ser es psíquico y emocional, tienen que ser gratificados. Deben ser estimulados y apaciguados. Esto solo puede realizarse por medio de los ideales, las razones verosímiles, o por propósitos creados por él mismo para vivir. Si el hombre fuese un organismo menor, como lo fue alguna vez, no tendría ningún problema para tratar de encontrar una relación para toda la realidad. Solamente reaccionaría instintivamente, como lo hacen los animales más bajos, a sus apetitos naturales y a su medio ambiente. No tendría dificultad al tratar de racionalizarlos y obtener una razón para ellos y para sí mismo. La razón por la cual el hombre continúa concibiendo la creación de su existencia, es que nunca la puede comprobar empíricamente. No puede demostrar que es el resultado de las funciones de la naturaleza, el desarrollo de la vida por sí misma. Pero el hombre puede dar propósito, y a que es una facultad de su inteligencia, a su vida inmediata. Puede fijar fines que no solo gratificarán su innata curiosidad intelectual, sino que satisfacen los impulsos psíquicos elevados y los sentimientos a los que designa cualidades morales y espirituales.